Gloria al Señor. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Amén. Y quiero compartirles algo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor desea que nosotros crezcamos? Sí, el Señor desea que nosotros podamos crecer espiritualmente, porque nosotros, algunos como yo, ya no vamos a crecer más que para el frente o a los lados, ¿verdad? Pero para arriba va a estar un poco difícil. Pero el Señor quiere que nosotros podamos crecer en nuestra vida personal y crecer sobre todo en nuestra fe. Amén. Y este día quiero hablarles de algo que usted ha escuchado. Pónganme ahí el título, por favor. No sé si alcanza a ver ahí, pero ¿qué dice el título de esa imagen? Las tormentas de la vida. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa expresión? Que en la vida hay tormentas o las tormentas de la vida. Ahora, nosotros como cristianos también atravesamos tormentas en nuestra vida. ¿Cuántos han atravesado no tan solo tormentas literales, sino de forma figurada momentos bien difíciles? ¿Cuántos han atravesado momentos difíciles? Todos aquí. ¿Y qué cree? Le tengo una buena noticia. Todavía atravesará momentos difíciles. Dele gloria al Señor. Sí, y a veces más difíciles que el anterior. Amén. Si usted pensó que ya no va a haber tormentas difíciles, le tengo la buena noticia. No. Todavía habrá momentos difíciles en nuestra vida. Amén. En la vida, en nuestra vida, hoy voy a enfocarme en una, pero en nuestra vida ocurren tormentas o vienen tormentas en nuestra vida por dos razones. Una, porque muchas veces estamos en desobediencia directa a Dios y eso genera en nuestra vida tormentas. Y la otra es cuando Dios quiere llevarnos a un crecimiento. ¿Cuándo qué? Cuando Dios quiere llevarnos a un crecimiento. Lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Gloria al Señor. Romanos 8, versículo 28. Cuando usted lo tenga, le invito a que se ponga sobre sus pies una vez más. Leamos en voz alta y oremos al Padre. Romanos 8:28, lea conmigo en voz alta, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman, ¿a quién? Todas las cosas, aun las tormentas difíciles. Esto es, a su propósito son llamados. Nuevamente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted fue llamado conforme al propósito de Dios. Y todas las cosas le ayudarán a bien si amamos a Dios. Amén. Oremos juntos. Padre, en esta preciosa hora de la mañana, Señor, te damos gracias por darnos la bendición, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Al adorar y bendecir tu nombre con cánticos, nuestro espíritu se prepara, Señor, para hacer esa tierra buena donde la semilla será plantada, Señor, y va a crecer y dará fruto, Señor. Bendice, Padre, este tiempo. Dale a tu pueblo sabiduría del cielo, a los que están presentes, a los que, Señor, escuchan a través de este audio allá afuera. Señor, dales también de tu palabra y que puedan comprender cuánto tú les amas. Y a nuestros hermanos y hermanas de diferentes partes de la República y diferentes partes del
del mundo, Señor, que siguen los videos, Señor, en las redes sociales, ahí tu Santo Espíritu habla a sus corazones y ministra sus vidas para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo nuestro ser y nos enfocamos en tu palabra y estamos receptivos a ella. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntese. Entonces dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien para quienes, para los que aman a Dios. Usted ama a Dios. De hecho, ese es el mandamiento más grande y más importante de la Escritura. El primer mandamiento, o el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Sí? Ese es el mandamiento más grande y es algo que ustedes y yo debemos aprender a hacer. Entonces dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, ¿sí? Incluidas las tormentas de la vida, ¿sí? Ahora, decimos que el Señor quiere que nosotros podamos crecer. Amén. Quiere el Señor que nosotros podamos crecer. Entonces entendemos que probablemente en ese momento estamos atravesando una tormenta en nuestra vida o pasamos por una tormenta en nuestra vida, pero todavía viene una más. Y debemos de saber si esta tormenta que viene a nuestra vida es para crecimiento o es en base a una desobediencia. Hoy quiero enfocarme en la que les acabo de mencionar, que Dios quiere que crezcamos. Amén. Por favor, acompáñenme entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 8, y póngale ahí un marcador, aunque le daré otras citas bíblicas, pero ese será nuestro texto central. Procure mantenerse despierto, porque dormido o dormida no va a ser de utilidad que usted esté aquí. Amén. Porque ni descansa bien, ni se alimenta bien. Si va a descansar, descanse en casa, tome libertad. Amén. Y si va a estar en la iglesia, para que se alimente en el Señor. Amén. Sí, a Dios no le gusta que hagamos las cosas a medias. Así que si usted va a dormir, quédese en su casita, descanse. Y si usted va a venir a la iglesia, venga con toda la actitud. Amén. Así que dice el Evangelio de Lucas, ya estamos en Lucas, ya les di el capítulo 8. Lea conmigo el versículo 22. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Aleluya. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús, nuestro Señor. Por cierto, a los que están viendo el video, me gusta mucho interactuar con los hermanos, así que a veces guardo pausa y espero que ellos repitan el resto del texto. Amén. Dice entonces: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Sí, unos dicen el mar. Pero era un día común, era un día cualquiera. Lo que estaban a punto de vivir los discípulos les iba a dar una gran lección como la que esta mañana recibiremos. Lo primero que yo quiero compartirles es que muchas veces Dios nos va a posicionar o nos posiciona para meternos o enfrentarnos a la dificultad. Dios nos posiciona ¿para qué? Para meternos o enfrentarnos a la dificultad. Nótese que ese versículo dice que aconteció un día, X día, que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago.
Versículo más adelante vamos a notar que ese día se levantó una tormenta en ese lago, en ese mar. Entonces, Jesús ya sabía lo que iba a suceder en ese lago, en ese mar. Lo que él quería era provocar a sus discípulos para poder enfrentar las dificultades. Y esta es una grande verdad. Para que tú puedas crecer en tu fe, Dios te va a posicionar para meterte o enfrentar una dificultad. Dios va a llevarte a enfrentar una dificultad. Dios va a posicionarte a enfrentar algo difícil en tu vida. Si queremos crecer, debemos estar preparados para enfrentar dificultades. No hay crecimiento si no hay dificultades en nuestra vida. No hay crecimiento en fe. No hay crecimiento en la dependencia a Dios si todo está tranquilo. Para que tú puedas crecer, Dios te va a poner en una dificultad. ¿Sí? Dios adrede te va a llevar a crecer. Romanos capítulo 12, versículo 3, lea conmigo. Romanos capítulo 12. Gloria al Señor porque usted está aquí esta mañana. Esta palabra es para usted. Amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, dice, digo pues, ¿por qué? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga que más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme que a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué repartió Dios a cada uno? Una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Ahora, esa medida de fe tiene que crecer. ¿Sí? Usted tiene una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Los que nos ven tienen una medida de fe, pero para que la fe pueda crecer, va a ser necesario enfrentar dificultades. La fe no crece cuando todo está tranquilo. La fe crece cuando enfrentamos dificultades. Gloria al Señor, amén. Quiero enseñarle regresemos a Lucas capítulo 22. Gloria al Señor. Lucas, 8:22. Quiero enseñarle dos principios en esta mañana. Principio número 1. Dios no desea que nos quedemos en un nivel de fe. Desea que crezcamos para gloria de su nombre. Primer principio. Dios no desea que nos quedemos en un mismo nivel de fe. Ahí está. Principio número 1. Dios no desea que nos quedemos en un nivel de fe. Desea que crezcamos para gloria de su nombre. ¿Sí? Ese es el primer principio. Dios quiere que tú crezcas en fe. Y Dios te va a posicionar o te va a meter en un momento difícil de tu vida para que pueda tu fe crecer. Ese es un principio. Ustedes van a notar que los hombres y las mujeres de Dios, su fe creció cuando enfrentaron dificultades. Ningún hombre, ninguna mujer de fe puede crecer en fe si su vida está tranquila, si su vida está quieta. ¿Sí? Entonces, hay tormentas en la vida que nos ayudan a crecer. ¿Sí? Y lo que estás viviendo, tienes que verlo como la forma en la que Dios quiere que tu fe pueda crecer. Si tú estás caminando en obediencia, si estás viviendo conforme a la palabra de Dios, y lo que estás pasando en tu vida no es consecuencia de desobediencia, sino porque tú estás caminando esa situación difícil, esa dificultad en tu vida, ha venido o Dios te ha posicionado ahí para que tu fe pueda crecer. ¿Me explico?
Este es un principio. ¿Sí? Dios no desea que nos quedemos en un mismo nivel de fe. Él desea que podamos crecer. El segundo principio que quiero compartirte esta mañana es que Él está con nosotros en todo tiempo. ¿Sí? Porque la última parte del versículo 22 dice, y les dijo, ¿qué les dijo? ¿No lo tiene ahí Lucas 22, la última parte? Pasemos. O sea, Él está ahí con ellos. ¿Me explico? Principio número 2. Dios está con nosotros en todo tiempo. Aleluya. En medio de la tormenta, Dios está contigo. Salmo 23, versículo 4. ¿Alguien lo lee, por favor? Salmo capítulo 23, versículo 4. Si lo saben, dígalo sin miedo. El versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Principio 2. Dios está contigo en medio de la tormenta. No estás solo. Dios está contigo, porque Él conoce la medida de fe que tú tienes. Isaías 41, versículo 10. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, principio número 2. Dios está con nosotros. ¿Me explico? Aun cuando Él te posiciona para enfrentar una dificultad, para que tu fe crezca, Él no te abandona. Él está contigo. ¿Sí? Si en este momento tú estás atravesando un momento de dificultad, no pase por tu mente que Dios no está contigo, porque la palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. En medio de la dificultad, Dios está contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Eso es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, en medio de la dificultad, Dios está contigo. ¿Sí? Dios está ahí. Ay, pastor, pero a veces siento que Dios no está conmigo. Hermano, la fe no se trata de sentimentalismo. La fe se trata de convicción. Debes estar convencido de que Dios está contigo. ¿Sí? Si vives de sentimentalismo, tú no vas a avanzar, no vas a crecer. Es que siento, ay, gracias, princesa. Gloria al Señor. Si tú vives diciendo, es que siento que Dios no está conmigo, tú no vas a crecer. Porque Dios no quiere gente sentimental. Dios quiere gente que esté convencida que está con ellos. Sí. Habrá días en que no, emocionalmente no sientas nada, pero tu ser tiene que estar convencido de que Dios está contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Si ahorita estás pasando por un problema de salud, si ahorita estás pasando por un problema económico, si ahorita estás pasando por un problema en el hogar, con tus hijos, con tu cónyuge, es para que tú puedas crecer en fe y que sepas que Dios verdaderamente es Dios. ¿Sí? Y que Él quiere llevarte a un nivel de fe mayor todavía.
que no puede crecer si todo en tu vida está quieto. Amén. Dice Lucas, regresemos a Lucas, Evangelio de Lucas. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Sí, alguno va a decir, ya ves, si el Señor Jesús se dormía, ¿por qué yo no puedo dormir? Él se durmió y se desencadenó, ¿qué? Y se anegaban y peligraban, ¿sí? Dice que mientras navegaban, él se durmió, ¿sí? Y se desencadenó una tempestad, una tormenta. Era un día normal. Número 2. Punto 2. Dios nos lleva a enfrentar nuestros miedos. ¿Sí? Dios nos lleva a enfrentar ¿qué? Nuestros miedos. Dios no quiere Dios no quiere tener hijos miedosos. Dice que cierto día, aconteció un día cualquiera, él le dijo, vamos, pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, háganle cuenta que era un día bonito, soleado, tranquilo. Y de buenas a primeras se nubla, empieza el aire, empiezan los relámpagos, empieza la barca. Y Jesús, bien dormido. ¿No te pasa que todo en tu vida de pronto todo va bien? Las cosas están saliendo bien tranquilo y no hay problemas. Y de pronto, de un día para otro, tu vida se vuelve un caos. Te va mal en el trabajo, tienes pleito en el hogar, te empiezas a sentir mal. De un día para otro, perdiste el dinero. ¿Sí? Un día anterior estabas en el cine comiendo palomitas, contando que tenías dinero para ir al siguiente día a comer a Rulo, perdiste la cartera, peleaste en el trabajo y de un día para otro empieza una tempestad. De pronto el marido se alebresta, te empieza a tratar mal, o la mujer, o los hijos. ¿Sí? Pero estamos hablando de que Dios quiere que crezcamos y que Él nos va a llevar a enfrentar nuestros miedos. Proverbios dice, lo que más temía, eso me aconteció. ¿Sí? Lo que más temía. Ahora, escuchen lo siguiente, Dios desea que seamos valientes, que tengamos carácter, pero estas cualidades solo se desarrollan cuando enfrentamos dificultades. Dios desea que seamos valientes, que tengamos carácter, pero estas cualidades solo se desarrollan cuando enfrentamos dificultades. No se van a desarrollar cuando la vida va quieta. Tu valentía, tu carácter se van a desarrollar en medio de las dificultades. Acompáñenme a leer el libro de Esther capítulo 4. No pierda Lucas. Esther capítulo 4. Del versículo 12, luego lee esta historia maravillosa de Esther. 4:12 dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, ¿qué? De alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí? Versículo 15, y Esther dijo,
que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Los que han leído la historia de Esther saben que Mardoqueo le dio a conocer el plan de Amán, que quería destruir al pueblo judío. Ella en ese momento era la reina, pero nadie podía entrar a ver al rey a menos que el rey le llamare, ¿sí? Si entraba por cuenta propia, se arriesgaba que el rey le quitara la vida. Esther se estaba escondiendo y le dijo: el rey no me ha llamado. Y Mardoqueo le dijo: mira, Esther, no te preocupes. Si tú no intervienes de algún otro lado, Dios va a traer salvación. Pero puede que tú y tu casa queden arruinados. Entonces Esther dijo: pónganse a ayunar 3 días y 3 noches. No coman ni beban. Y nosotros aquí, y voy a ir a ver al rey, ¿sí? Y voy a entrar. Y si he de morir, no importa, voy a morir. Hermano, hermana, la valentía o el carácter se desarrollan en medio de las dificultades. Dios te va a llevar a enfrentar tus miedos. Un valiente no es el que tiene miedo. Un valiente es el que enfrenta sus miedos. ¿Me explico? Porque pensamos que decir una persona valiente es la que no tiene miedo. No. Un valiente es aquel que a pesar de que tiene miedo, los enfrenta. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tú tienes miedo. ¿Cuáles serán tus miedos? Pues precisamente Dios te va a llevar a enfrentar esos miedos. Ay, que tengo miedo a enfermarme. Pues puede que Dios te permita enfermarte para enfrentar tu miedo. Es que tengo miedo a ser pobre. Pues a lo mejor Dios te deje en la pobreza para enfrentar tu miedo. Es que tengo miedo a que me deje mi mujer. Pues a lo mejor tu mujer te deje para que te enfrentes tu miedo. Tu marido, no sé. Sonríe, Cristo le ama. Porque Dios te va a llevar a enfrentar tus miedos. ¿Sí? A lo que más miedo le tienes, a eso Dios te va a llevar. Tu mayor miedo Dios te va a llevar a enfrentarlo. Sonríe, Cristo le ama. Diga: qué bueno que vine hoy. Daniel capítulo 6, versículo 16. Y a su nombre, aleluya. Poquitos pero ruidosos, gloria al Señor. Daniel capítulo 6, versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Sí? Vemos que para que nosotros podamos crecer y desarrollar estas cualidades como el carácter o la valentía, Dios nos va a llevar a enfrentar nuestros miedos. Salmo 34, versículo 4. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Mire que el salmista dice, no dice me libró de mis enemigos, dice me libró de mis temores, porque cuando no hay miedo puedes enfrentar a tus enemigos. ¿Me explico? Dios no le llevó a aniquilar a los enemigos a David. Dios lo llevó a enfrentar sus temores, lo libró de todos sus temores, de todos sus miedos. Eso fue lo que permitió que David pudiese enfrentar a sus enemigos. Dios te va a llevar a enfrentar tus miedos.
¿sí? Como decía, mientras él estaba ahí, se durmió y se levantó una tempestad. Y entraba el agua y se anegaban. Dios no nos mete, te voy a decir esto, Dios no nos mete en batallas grandes sin antes prepararnos con batallas pequeñas. Tu vida está continuamente siendo preparada, ¿sí? Dios no te va a llevar a enfrentar una batalla grande si no te lleva primero a enfrentar una batalla pequeña. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4, ¿ya lo tiene? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este era un gigante. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, dice, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. ¿Por qué? Porque este era un hombre de una gran estatura, era un gigante, ¿sí? Sin embargo, ahí hace su entrada un pequeño pastor de ovejas. ¿Cómo se llamaba ese pastor de ovejas? David. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaban Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó. ¿Quién las oyó? David. Ahora vaya conmigo al versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Pero nótese que antes de enfrentar David a Goliat, él había enfrentado a osos, a leones. Continuamente. Por eso David dice: busqué a Jehová, él me oyó y me libró. Los que desafió Goliat del ejército de Israel eran hombres entrenados para la guerra. David era un pastor de ovejas, pero si algo tenía David es que había buscado a Dios y Dios lo había llevado a enfrentar sus miedos. Así que cuando vino este gigante, David no le tuvo miedo, ¿sí? David lo enfrentó porque sabía que Dios estaba con él. Ahora, las pequeñas tormentas en tu vida te están preparando para enfrentar tormentas más grandes. Porque Dios quiere que tú desarrolles tu valentía y tu carácter. Si tú estás viviendo conforme a la palabra de fe y tú estás viendo que continuamente estás teniendo dificultades,
es porque tú te estás desarrollando, tu fe está creciendo, y cuando te toque enfrentar un enemigo mayor, tú estarás preparado o preparada para enfrentarlo. ¿Sí? Así como dijo David, así como Dios estuvo conmigo, está hoy conmigo. ¿Sí? Pero mientras no sepamos enfrentar las pequeñas dificultades, no podremos enfrentar las grandes. Mientras no sepamos obtener pequeñas victorias, no podemos tener grandes victorias. Vienen dificultades a tu vida, no tan grandes, pero hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Y por eso no crecen. Porque no están viendo que esa dificultad en su vida quiere llevarlos a un nivel mayor. Y lo único que hacen es estarse quejando, reprochándole a Dios. ¿Me explico? Se están ahogando en un vaso de agua. Dicen, Señor, quiero ver tu gloria y tu poder. Pero cuando el Señor te mete tantito en una dificultad no grande, quieres salir y no estás en el proceso. Y estás, Señor, ¿por qué me metiste aquí? ¿Me explico? ¿Cómo quieres obtener grandes victorias si no empiezas por las pequeñas? Dios no te va a posicionar en lo más grande si primero no te pasa por lo pequeño. David, antes de llegar a ser rey, vivió un proceso. No es diferente con nosotros. Quieres la bendición, pero no quieres pasar el proceso de ser transformado. Y Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que tú puedas crecer. Cuando hay dificultades en tu hogar, cuando hay dificultades en tu economía, cuando hay dificultades en tu vida personal, en vez de cuestionar y recriminarle a Dios, dile, Señor, llévame a enfrentar este miedo, este temor. Y cuando tú lo enfrentes, tú estarás preparado para ir al siguiente nivel. Mientras tú no superes ese miedo, no vas a poder avanzar al siguiente nivel, porque no estás preparado. ¿Me explico? Sí. Las pequeñas situaciones, dificultades en tu vida, te están preparando para las más grandes victorias también. ¿Sí? Mucha gente con una pequeña turbulencia en su vida se desanima, reniega de Dios, cuestiona a Dios. Es ahí en las dificultades donde se desarrolla la valentía y el carácter. ¿De qué estás hecho? Viene una turbulencia en el matrimonio. Ay, ya, nos separamos ya. Nos dejamos. Así de fácil. Te juntas con otra persona y va a pasar lo mismo. Tienes un problema en el trabajo y dices, me busco otro trabajo, y así vas a andar. No, Dios quiere llevarte a enfrentar tus miedos. ¿Sí? Quiere que tú seas valiente y tengas carácter. Pero eso no se van a desarrollar cuando las cosas estén tranquilas. Se desarrollan en medio de la dificultad. Cuando estás enfermo y te dan el medicamento y el medicamento no funciona, no hace efecto inmediato. Tú quisieras que al segundo ya. Y aunque gastes en el medicamento más caro, tiene un tiempo. Y en ese tiempo es donde tú vas a tener el carácter y la valentía de clamar, de orar. Porque muchos se jalan los pelos, se desesperan. Por eso no crecen. ¿Y qué tenía? Fiebre nada más. ¿Y
¿Y qué si te dicen si es cáncer? ¿Me explico? Entonces, es en las dificultades. Mire que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús ya sabía. Jesús conocía la medida de fe de sus discípulos. Jesús conoce la medida de fe tuya y la medida de fe mía. Y en un buen día Dios te va a decir, hey, Chevo, pasa conmigo al otro lado. Y se va a venir una turbulencia a su casa, al negocio, que tendrá que agarrarse. Ahorita todo va bien. Pero si Dios le place agarrarle de mano y meterlo en una tempestad, lo va a meter. Para que su fe no sean solo palabras. Y así con cada uno de nosotros. ¿Me explico? Dios nos va a llevar a enfrentar nuestros miedos. Sí. Tendrás que aprender a enfrentar tus miedos. Regresemos a Lucas. Lucas capítulo 8. La comedia del versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Aleluya. ¿Qué hicieron los discípulos? Los fueron a despertar. El Señor debe haber estado durmiendo tan tranquilamente. Una vez un predicador decía, ¿por qué creen que el Señor estaba dormido tan tranquilamente? Y dice, no, pues es que él sabía que iba a morir en una cruz, no ahogado en una tempestad. Porque el Padre le había prometido morir en una cruz, no ahogado. ¿Sí? Entonces dice que los discípulos en medio de la tempestad se atemorizaron y vinieron y lo despertaron. Número 3. Las tormentas que Dios permite en nuestras vidas es para enseñarnos a depender de Él. Las tormentas que Dios permite en nuestra vida es para enseñarnos a depender de Él. Ahora, nótese que entre los discípulos había pescadores que con frecuencia estaban en esos lugares y no con cualquier cosita se iban a asustar. Tuvo que haber sido una tormenta, ¿verdad? Hay gente que no se asusta con un chihuahua, ni con un pitbull, pero ven un ratón y santo Dios, una araña, un gusano, una cucaracha, un siete cueros. Las tormentas que Dios permite en nuestra vida es para enseñarnos a depender de los discípulos. Corrieron a donde estaba Él. Dos cosas ocurren cuando enfrentamos dificultades o problemas. Nos acercan más a Dios o nos alejamos de Dios. Nótese, dos cosas ocurren cuando enfrentamos dificultades o problemas. O nos acercamos más a Dios o nos alejamos de Dios. Las tormentas que Él permite es para que dependamos de Él. Pero hay gente que en vez de acercarse a Dios, ¿qué cree que hace? Se aleja de Dios. Porque tiene en su mente de que cuando viene a Dios tienen que acabarse los problemas y los sufrimientos en su vida. Piensan que venir a Cristo es vivir una vida color de rosa, miel sobre hojuelas. Y claro que cuando empiezan a haber tormenta, en vez de acercarse más a Dios, se alejan de Dios. Porque las tormentas de nuestra vida quieren enseñarnos a ser dependientes de Dios. Vamos a Daniel capítulo 3.
Gloria al Señor. Ya estamos por terminar. Gloria al Señor. Daniel capítulo 3, versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede que librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres fueron llevados a un horno de fuego. Dios los dejó que fueran al horno de fuego, pero ellos, en vez de alejarse de Dios, más se aferraron a Dios. ¿Sí? Y cuando vienen tormentas a nuestra vida o dificultades, vienen con la intención de hacernos dependientes de Dios. Pero ¿sabes qué pasa en la gran mayoría de la gente cristiana? Que cuando enfrenta dificultades se desanima, pierde el gozo, ya no ora, ya no lee, ya no se congrega. ¿Me explico? Le pasa lo del chavo cuando le da la garrotera. Sí, en vez y alejarse de Dios no te va a solucionar las cosas, va a ser peor. Sí, va a ser peor. Pero las dificultades que tú estés viviendo en este momento solo quieren enseñarte a ser dependiente de Dios, no de nadie más. Por eso incluso a veces, incluso Dios te va a apartar de la gente. Nadie te va a contestar el teléfono. Tu pastor y tu pastora ni te van a pelar. Te van a dejar en visto cuando les mandes un mensaje. Sí, y va a parecer que estás, porque Dios quiere enseñarte a que dependas de Él y de nadie más. ¿Sí? Pero muchos, en vez de acercarse a Dios, se alejan. Ay, que yo pensé que en la iglesia me iban a ayudar, pero son bien hipócritas, esos pastores sinvergüenzas. Se han acostumbrado a depender de la gente y no de Dios. Decimos que Jehová es nuestro proveedor, pero cuando pasamos un momento difícil, vendemos lo que tenemos, empeñamos, pedimos prestado y estamos hasta aquí de deudas. Mira. ¿Y qué cree? Va a haber más dificultades. Y luego ya se le acabó, ya vendió la tele, ya vendió el carro, ya vendió la moto, el celular. Ya pidió como en 10 casas financieras y en todas las quedó mal. ¿Y qué va a hacer? ¿Me voy a Estados Unidos, a Canadá o a Suecia? Y en vez de que te acerques más a Dios, ya no tienes gozo para congregarte, ya no tienes ánimo. Y sin darte cuenta te alejaste de Dios y regresaste al pasado. Cuando esa dificultad de tu vida, la intención que tenía era acercarte más a Dios y hacerte dependiente de Dios. Llevarte a la comunión, a la oración, a la meditación de la palabra. Pero lamentablemente muchas veces muchos se alejan. El profeta Jeremías dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es encerrarte en tu habitación, a clamar. Y Él te va a enseñar cómo salir de esa situación. ¿Sí? Él te va a mostrar Salmo 121, versículo 1 y 2. Así es. Así es. ¿De dónde
Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y esos montes significan, pueden significar de dónde uno espera su ayuda. Yo esperaba que mi familia me ayudara. Yo esperaba que fulano me teniera. No. Y dice el salmista, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Lo que quiere esta dificultad es llevarte a depender de Dios y nada más de Él. Y si Él quiere cerrarte puertas, te va a cerrar puertas hasta que te lleve a la única puerta que jamás se cierra para ti, la puerta de su presencia, la puerta de la comunión, de la intimidad con Él. Amén. Si va a cerrar todas las puertas, las cerrará, pero te dejará la única abierta, la que a veces tú más le piensas para entrar. Y es la única que te da la salida. ¿Sí? Es la única que te da la salida. Una fuerte comunión debe desarrollarse para que nuestra fe crezca. ¿Sí? Una fuerte comunión con Dios debe desarrollarse para que nuestra fe crezca. ¿Sí? Si no hay comunión, no habrá fe. Porque la fe viene por el oír y el oír. Pero si viene cada 8 meses y lee la Biblia 2 veces al año, ¿cuándo va a crecer su fe? Pero tienen tiempo para el Facebook, para el YouTube, para el TikTok, para el Instagram, para ir al río, para ir al parque, para ir al cine, para echarse un coyote de 4 horas. Pero no hacen tiempo para estar en comunión con Dios. Tiene que desarrollarse una fuerte comunión. ¿Sí? Imagínense que ahorita el trabajo no te deja buscar a Dios. Y si Dios quiere que lo busque y te dice, te dejo sin trabajo. ¡Ah! ¿Cómo, Señor, no estás viendo las deudas que tengo? Sí, pero yo soy el que te puede proveer. Yo soy el Dios del oro y de la plata. Pero quiero que estés conmigo. Quiero comunión. ¿Me explico? ¿Sí? Yo sé que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no está en bancarrota, ¿o sí? No. Él sigue haciendo milagros. Y si Dios te quiere que lo busques y te mete en un momento donde vaya mal el negocio, el trabajo, es porque Dios te quiere llevar ahí. En vez de estar yendo a meter solicitudes por aquí y por allá, mete tu solicitud en el reino de los cielos y Él te va a abrir la puerta que nadie más te abrirá. ¿Me explico? Pero se trata de comunión, de intimidad. Gloria al Señor. Sin dificultades en nuestra vida, no aprenderemos a depender de Él. Escuche, sin dificultades en nuestra vida, no aprenderemos a depender de Él. Sí. Las dificultades en nuestra vida nos enseñan a depender de Él. ¿A dónde corrieron los discípulos en medio de la tempestad? A Jesús. Lo despertaron como Jesús, Jesús. Mira que perecemos. Imagínense, no podían echarse al agua porque estaba la tormenta. Se le estaba metiendo, entonces fueron con la persona indicada. ¿Sí? Y es que sin dificultades no aprenderemos a depender de Él. Dios quiere que tú seas dependiente de Él y de nadie más. ¿Sí? Cuando se acaban tus recursos, comienzan los recursos de Dios. Por eso es que Él te va a llevar a que agotes todos tus para que Él pueda obrar. ¿Sí?
Mientras tus recursos estén, no vas a poder dejar que Dios obre. Cuando se acaban tus recursos, comienzan los recursos de Dios. Génesis 21. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a terminar con un tiempo de gozo, aleluya. Génesis 21, versículo 14. ¿Ya está ahí? Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue. Y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Nótese que nada más Agar, cuando se le acabó el odre de agua y el pan y se le acabaron sus recursos, cuando ya pensó que el muchacho iba a morir, el muchacho alzó su voz y Dios escuchó la voz del muchacho y le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua. Esa fuente estaba ahí, pero Agar todavía tenía recursos. Cuando quedó sin nada, fue cuando pudo ver la mano de Dios. Las tormentas que Dios permite en nuestra vida es para enseñarnos a depender de Él. ¿Sí? Y es que mientras tú tengas tus recursos, no podrás permitir que Dios te muestre los suyos, que son mucho mejor. Agar llevaba un odre, Dios le mostró una fuente. Profeta Jeremías le dijo, Dios le dijo a Jeremías, dos cosas ha hecho mi pueblo Israel. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas. Sí. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y de nadie más. Si estás atravesando un momento de dificultad en tu vida, es porque Dios te quiere llevar a esa dependencia. Dobla rodillas, invierte tiempo en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra. Que Dios te va a hacer llegar alimento, calzado, vestido. Dios te va a dar los recursos para pagar esa deuda de una manera extraordinaria. Pero lastimosamente nosotros, cuando atravesamos una dificultad, mucha gente se aleja de Dios. Se satura de muchas otras cosas, menos de Dios. ¿Sí? Y dice que cuando ellos vinieron, Jesús se levantó y calmó la tormenta. La única manera de que se van a calmar esas tormentas en tu vida es hasta que vayas a Él. No hay de otra. Mientras más te tardes, más va a durar la tormenta. Entre más orgullosos seamos, más sufriremos. ¿Me explico? Entre más nos quebrantemos, es mejor para nosotros. ¿Me explico? Entonces, en vez de estar invirtiendo tiempo en cosas que no son provechosas, invirtamos tiempo en la comunión con el Señor. Amén. Invierte tiempo en la comunión con el Señor. Número 4, y vamos terminando. No sabremos qué nivel de fe tenemos si no enfrentamos dificultades. Porque leíamos que todos tenemos una misma medida o una medida
de fe. Porque es fácil decir, ¿cuántos creen que Dios es proveedor? Amén. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. Pero cuando estamos en el proceso, mira lo que dice el versículo 25 de Lucas 8. Y les dijo, ¿dónde está? ¿Qué? Lucas 8:25. Ya se me fueron. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Fíjese que Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde la habrían dejado? ¿Dónde está vuestra fe? Y es fácil decir que tenemos mucha fe, pero la verdad descubriremos nuestro nivel de fe cuando enfrentamos dificultades. Es fácil decir que tenemos mucha fe, pero realmente sabremos en qué nivel está nuestra fe cuando enfrentemos dificultades. ¿Sí? Hoy el Señor también nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu fe? Porque Él te ha escuchado. Él ha visto tu proceder. Aunque yo no lo vea, Dios sí. Dios sí sabe y te pregunto, ¿y dónde está tu fe entonces? Dices que crees en mí, pero tantito te pasa por una turbulencia y piensas que ya te abandoné y piensas que no te escucho. ¿Dónde está tu fe? Tuviste una mala semana y piensas que ya todo se arruinó. El domingo estabas en el culto saltando, gozando, diciendo, sí, yo creo en Dios. Y el martes pasaste una turbulencia. ¿Y tu fe? ¿Dónde está lo que decías? Cuando enfrentamos dificultades, es cuando sabremos qué nivel de fe tenemos. ¿Me explico? Porque cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando en el hogar todo está bien, la cartera está llenita de billetes de a 500 y de a 1000, ¿verdad? Cumpliste años y te regalaron cosas chéveres. Todo va bien, pero y cuando todo de un momento a otro, todo se vuelve caótico. Y el Señor te dice, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? ¿Por qué se han dejado atemorizar? Muchas veces creemos que solo tendremos buenas cosas y que no enfrentaremos adversidades. No, hermano. Ustedes y yo enfrentaremos adversidades. Si tú piensas que la vida cristiana es miel sobre hojuelas, te equivocaste. El cristiano enfrentará dificultades continuamente, con la única intención de que su fe crezca. Esos hombres que estaban en el horno de fuego le dijeron al rey, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, ni aún así adoraremos la estatua que tú levantaste. Dios no ama el sufrimiento de sus hijos, pero desea mostrar su gloria en medio de la adversidad. Dios no ama que tú sufras, pero Dios te mete en medio de la adversidad para mostrarte su gloria y su poder. ¿Sí? Solo una dificultad, escucha, solo una dificultad te promueve para ser reconocido y ser bendecido. La dificultad te promueve para ser reconocido y para ser bendecido. Daniel capítulo 3.
versículo 28. Lea conmigo, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿De quiénes ellos? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor. La dificultad te promueve para ser reconocido y para ser bendecido. Si tu espíritu lo recibe, tú crecerás en fe. Esta dificultad solo es una promoción. La gente reconocerá tu fe y serás bendecido. ¿Me explico? Mire que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, moriremos en el horno. Pero Dios los libró de ahí. Y el rey dijo, cualquiera que se atreva a hablar contra el Dios de ellos, se ha descuartizado. Y los engrandeció. Imagínense si Sadrach, Mesach y Abednego fueran como muchos de nosotros. No, hombre, agarran y pélate, maestro. No, hombre, que voy a morir en uno de fuego, hay que muera otro. Pero ellos, por causa de su fe, fueron reconocidos y fueron engrandecidos. Isaías 43, versículo 2. Aunque pases por las aguas. ¿Ya lo tiene? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú. Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amado hermano, Dios no promete librarte del fuego, pero sí promete librarte de quemarte en el fuego. Dios no promete que no vas a pasar por las aguas, pero sí promete que no te ahogarás en las aguas. Entiende la dificultad que tú puedes estar viviendo hoy. Si estás buscando a Dios, lo único que quiere es que tu fe pueda crecer. Te va a meter por el fuego, pero el fuego no te quemará. Pasarás por las aguas, pero no te ahogarás, porque Dios está contigo. ¿Me explico? Lo que estés viviendo solo quiere llevarte al siguiente nivel de fe. En vez de llorar lágrimas amargas, como de frustración o de derrota o de reproche, si has orado así, recriminándole a Dios, hoy te invito a que le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, hágase en mí tu perfecta voluntad. Enséñame a crecer. Enséñame a depender de ti. Enséñame, Señor. Y de ahora en adelante, busca la comunión con Dios. Busca la intimidad con Dios. Amén. Y aunque no haya dificultades en tu vida, como decíamos, Dios muchas veces te va a poner en posición de enfrentar o te va a meter en una dificultad para que tú crezcas. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero quería que sus discípulos crecieran en fe.
¿sí? Dios no quiere que tú y yo nos quedemos en ese mismo nivel de fe. Y si tenemos que pasar dificultades, nos va a poner en una dificultad para que podamos crecer. Donde tienes que abrir tu corazón y desahogarte es en la presencia del Señor. Ahí tienes tú que buscar la salida, la respuesta. Esa es la instrucción de hoy. Amén. Sí, las tormentas de la vida en la vida del cristiano tienen el propósito de ayudarlo a crecer. Sí. Si tú has estado caminando en obediencia al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Pastor, ¿ayuda bien que no tenga yo ni un peso? Sí, ayudan a bien. ¿Amas a Dios? Te ayudará. Pastor, pero ¿ayuda bien que yo esté enfermo y enferma de esta? Claro que sí. Si amas a Dios, te ayudará para bien. Te ayudará para bien. Aún la deuda, pastor, que no puedo pagar, aún la deuda, te ayudará si amas a Dios. Si amas a Dios, te ayudará para bien. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y es el anhelo de mi corazón que este consejo te sea de utilidad, como a mí me ha sido útil. Gloria al Señor. Amén.